Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica y el día de hoy quiero invitarte a que podamos buscar en nuestra Biblia Segunda de Samuel capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Vamos a hacer un poquitito de contexto antes de poder compartirte otra presentación o otra lámina. Yo quisiera saber si es que tú sabes antes cualquier cosa acerca del arca del pacto o el arca de Dios, como nos mencionaban aquí. Porque yo el día de hoy te voy a hablar de eso, pero necesito saber si es que tú sabes o no acerca de qué se trata el arca del pacto o cuál era la importancia que ésta tenía. Porque si tú no sabes, para ti va a ser como si yo te estuviese hablando en chino. Bueno, vamos a mencionar un poquitito previamente antes de pasar a la próxima presentación. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, todavía camino a llegar a la tierra prometida, Dios les pide a Moisés que construyan un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una tienda, una especie de una carpa grande que se ubicaba en el centro del campamento. ¿Ya? Este tabernáculo tenía por objetivo que el pueblo pudiese presentar y llevar sus ofrendas a la entrada de este tabernáculo. Pero en este tabernáculo solo podían trabajar, solo podían servir los levitas, que eran los descendientes de la tribu de Leví. Solo ellos podían trabajar ahí. Ojo con eso. Y este tabernáculo tenía 2 compartimentos, un lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro de todos los utensilios que tenía, en el lugar santísimo se ubicaba el arca del pacto. En esta ocasión no te tengo un dibujito, pero a ver si te dejo alguno por aquí, de cómo era el arca del pacto, por sobre todas las cosas que simbolizaba el arca del pacto. Bueno, podríamos destinar otra clase especialmente solamente para hablar de ella, pero lo importante es que simbolizaba la presencia de Dios. En sí, el tabernáculo completo simbolizaba esto, y por esa razón el tabernáculo está ubicado en el centro del campamento. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora David quiere traer de vuelta el tabernáculo? O sea, perdón, el arca del pacto. ¿Qué está pasando? En el libro de Primera de Samuel nos dicen que los filisteos se roban el arca del pacto y la ponen, junto a sus dioses que ellos tenían en sus templos paganos. Y ahí estaba relegada el arca del pacto. Con Saúl, luego con David. y él se da cuenta. Por esa razón es que él dice, vamos a ir a buscar el arca del pacto. Hasta el momento va todo bien, ¿cierto? Entonces, ahora quiero compartirte qué sucede con el arca del pacto. Lamentablemente, como podemos darnos cuenta, hay 2 situaciones, y esto lo encontramos en el capítulo 6 que acabamos de leer. Lo que nosotros leímos es como la parte buena, pero versículos más arriba, la Biblia nos menciona de que David tiene todo su deseo, pero resulta que no sale muy bien. Por eso es que yo aquí lo separé como en intenta llevársela y finalmente se la lleva, ¿sí? El primer intento. El primer intento nos menciona que Dios había dado ciertas características para poder transportarla. Por eso yo te decía que estaba ubicada dentro del tabernáculo, pero este tabernáculo, como ellos estaban en el desierto, se tenía que transportar porque todavía no llegaban al lugar físico. Resulta que ellos tenían que llevarla, pero yo te dije que tenía un requisito. Solo algunos servían en el tabernáculo y esos eran los levitas. Es decir, solamente los levitas podían llevar y transportar el tabernáculo y el arca del pacto también.
todos los utensilios. Bueno, el arca del pacto tenía que ser llevada de una manera especial también. ¿Y qué sucede en esta ocasión? Lo que sucede es que ellos la llevan en un carro nuevo. La Biblia nos dice eso. Pero resulta que esa no era la manera correcta de transportarla. El arca estaba designada para ser cargada mediante varas y solo podía ser cargada a hombros por los levitas de la familia de Coat. Todo esto lo vemos en Éxodo 25, 12, 15 y Números 4, 15. Y algo muy importante, no tenían que tocarla, por eso se llevaba con varas. ¿Por qué? Porque no te olvides que ahí estaba la presencia de Dios o simbolizaba eso. ¿Ya? Entonces no podía. ¿Qué sucede? Porque el relato es mucho más extenso. Usa al ver, no te olvides que la están llevando en un carro y al ver que en el trayecto el arca se estaba por dar vuelta, usa la toca para firmarla, para que no se caiga. ¿Y qué sucede? Como esto es tan sagrado y es tan especial, por el solo hecho de tocarla, Dios lo castiga y lo hiere. Bueno, el verso 7, segunda parte, nos dice, Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué? Es que no tenían que tocarla. Dios había dado órdenes específicas de cómo tenían que llevarla. Finalmente, o hasta la mitad del relato, nos dicen que el arca fue dejada en la casa de Obed-Edom. Ahora, hasta ahí queda el primer intento. La Biblia nos dice que David como que se molesta y se frustra mucho porque dice, pero ¿por qué? Si hay una buena intención, ¿por qué Dios actuó de una manera tan, así como tan grave? ¿Por qué tuvo que darle muerte si él estaba haciendo algo bueno? ¿Por qué sucedió esto? Pero no te olvides que Dios había estipulado una manera cómo tenía que ser transportada. Luego, en los otros versículos, la Biblia nos dice, y esto fue algo que al menos para mí fue de mucha curiosidad, y nos dice que Obed-Edom era un levita de la familia de Coat. Esto lo conocemos porque el relato en Crónicas, capítulo 26, verso 4, nos dice eso. Y este relato también lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 13. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que fue realmente coincidencia que el arca quedara ahí en la casa de Obed-Edom. Yo creo que no. Yo creo que las coincidencias con Dios no existen, ¿cierto? La Biblia nos dice que Obed-Edom fue ampliamente bendecido por tener el arca de Dios ahí, cerquita de él. Pero sabemos que Obed-Edom era de la tribu y venía de la familia que tenía la responsabilidad de cargar y de cuidar el arca. O sea, él fue bendecido porque él estaba en el momento preciso y él estaba con la función específica que él tenía que desempeñar o que su familia tenía que desempeñar. ¿Me vas entendiendo un poco? David después le explica a los sacerdotes por qué Dios hirió en su primer intento de llevar el arca a Jerusalén, porque de verdad que todos quedaron desconcertados, decían, pero ¿por qué sucedió todo esto? Y en primera de Crónicas 15, del 11 al 15, nos muestra que David ordenó específicamente que los sacerdotes llevaran el arca de la manera correcta. Finalmente, el arca es llevada a Jerusalén. Ahora, ¿por qué yo te comparto esta historia? ¿Y por qué yo te voy dando ciertas luces y te decía, pero ojo con esto otro? ¿Qué sucede? Muchas veces, muchos de nosotros hemos tenido muy buenas intenciones. Aquí había una muy buena intención y hubo muy buenas intenciones y muy buenos deseos durante todo lo que pudimos ver. Pero resulta que no fueron ejecutados de la manera correcta. ¿Y por qué tú dirás, pero hermana, ¿y usted cómo sabe cómo es la manera correcta de hacer las cosas?
Bueno, resulta que la Biblia es nuestro manual por excelencia porque en ella conocemos la voluntad de Dios y sabemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que no. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos dentro de nuestro corazón y son buenos anhelos, son buenos sueños. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos anhelado proyectos, sueños en Dios y hemos dicho, pero Señor, esto yo lo quiero hacer no por mí, sino que lo quiero hacer para ti. Es algo muy bonito. Pero, ¿qué sucede? Que la ejecución de este sueño o los pasos que nosotros damos para poder concretar todo esto no es la manera correcta. Ya sea porque no consultamos a Dios, ya sea porque en el trayecto nuestro corazón se desvía del propósito original o porque simple y llanamente Dios decide no concretar ese anhelo. Y eso sucede. ¿Y por qué tú dirás? Bueno, déjame recordarte que Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar más adelante con cada uno de nosotros y Él conoce toda nuestra vida. Así como la Biblia dice que Él nos conoce desde antes de nacer, Él también sabe en qué momento Él vendrá y Él llamará por nuestras vidas y dejaremos este mundo. Él lo conoce todo. Eso es lo más maravilloso de nuestro Dios. Y como Él conoce el futuro y como Él sabe todas las cosas, Él sabe que en muchas ocasiones, si es que tomásemos ciertos caminos de nuestra vida, no estaríamos haciendo lo correcto, por muy buen anhelo o por muy buen deseo que esté dentro de nosotros. Así como David dijo, está bien, llevemos el arca del pacto a Jerusalén. Está en el lugar donde tiene que estar, pero la forma de llevarlo no fue la correcta, porque ellos habían olvidado cómo Dios había ordenado que esta arca, que es tan importante para el pueblo, fuese transportada. No tenía que ser tocada, tenía que ser llevada por los levitas, no en un carro, sino que tenía que ser llevada por varas y por los levitas exclusivamente de la familia de Coat. Y ellos quisieron todo lo contrario. Por eso que después, cuando el arca queda 3 meses en la casa de Obed-Edom, que casualmente era de la tribu de Leví y de la familia de Coat, es que Obed-Edom es bendecido. ¿No te parece una coincidencia? A mí tampoco, ¿cierto? Yo te decía, para Dios las coincidencias no existen. Entonces, de esa misma manera, posteriormente, cuando David se da cuenta, porque Usa muere por haber tocado, por haber hecho algo que no tenía que hacer, David entiende y le da a conocer a los levitas la manera correcta en que ellos tenían que hacer, que tenían que transportarla, es que se produce un gran júbilo en el pueblo. El arca llegó a Jerusalén. La Biblia nos decía que David danza en la presencia del Señor con todas sus fuerzas, vestido con un esfod, y hay gran gozo y gran júbilo. El relato continúa, pero lo vamos a dejar solamente en el tiempo hasta ahí. Entonces, de esa misma manera, a veces Dios frustra o no permite algunos anhelos, algunos sueños que nosotros tenemos por esa misma razón, porque la forma de llevarlos o de conducirlos no es la mejor manera. Ya te decía, malas decisiones, no consultamos a Dios primero, simplemente después nuestro corazón toma una dirección distinta. Las razones pueden ser muchísimas, pero después, cuando vamos entendiendo, aprendemos de nuestros errores, porque eso también es lo que nos muestra este relato, aprendemos de nuestros errores, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal. A veces Dios simplemente como que nos redirecciona el enfoque y podemos agradecer, derramar nuestro corazón ante su presencia diciendo, Señor, gracias porque tú no me diste lo que yo te pedí y me diste mucho más. Y a veces Dios nos da algo que no pedimos, que no estaba dentro de nuestros planes o nos direcciona, nos lleva hacia otro lado, dentro de un mismo sueño, de un mismo anhelo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Lo importante es que nosotros debamos siempre
someter nuestra voluntad y nuestros deseos ante Él, porque no te olvides que Él está sobre nosotros, que nosotros somos sus hijos, somos sus servidores y estamos para servirle a Él, no Él para servir a nosotros. Él no está para servir nuestros anhelos, para darnos nuestros caprichos, nuestros sueños, sino que está para que nosotros podamos cumplir el sueño de Dios y sus planes. Son sus planes para nuestra vida. Y no de una manera egoísta, sino que esto, lo que Él nos da, siempre debe ser para poder servir a otros. No es para que nosotros seamos conocidos, para que nosotros seamos aplaudidos. No, como te decía en la clase anterior, no hay credenciales. La mejor credencial que podamos tener es que el resto vea a Cristo en nosotros. Así que esta es nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas podido meditar un tiempo, un momento juntos en este relato bíblico. Te aconsejo que puedas leerte el capítulo 6 de Segunda de Samuel completito, porque sin duda alguna vas a disfrutarlo muchísimo y vas a poder profundizar mucho más en lo que hemos aprendido el día de hoy. Un abrazo grande a la distancia, que tengas un lindo día domingo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.